Hola, supongo yo que esta vez seré un poco más amable porque estoy más contenta. De todas las maneras voy a hablar de una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho. Y es que yo hace una friolera de años conocí a Paco de Lucía y hace unos días me dijeron, esa es Malú, la cantante, que es sobrina de Paco de Lucía. Y yo me acordé de aquel momento, hace exactamente. Fue el 28 de enero de 1970, o sea que hace años ya, 48 casi años. Vivíamos en París. Yo estaba viviendo una de las épocas más bonitas de mi vida, en todos los sentidos, aunque no teníamos una perra, pero era igual. Y entonces en París no era como ahora. Yo a París la última vez que estuve fue hace más de 20 años, o sea que no puedo hablar mucho, pero el París de hace 20 años no era ni parecido al París en el que vivíamos. Aquel París era una ciudad diferente, diferente a las demás que yo conocía. Entonces conocía pocas, ahora no. Entonces tenía un olor, un sabor, unas circunstancias. Era una maravilla también, claro, yo vivía en el ambiente estudiantil, era más bien joven y claro, es que lo vivías de una manera. Y además yo había llegado hacía unos años la primera vez a París de la España de Franco, iba atontada completamente, no tenía ni idea de lo que era nada en la vida, absolutamente nada. No sabía ni quién era Marx, ni Lenin, ni Hegel, no nos enseñaban nada, estaba todo prohibido. Y yo llegué a París y tuve que abrir los ojos en todos los sentidos, no solo en eso, sino también en los amigos, en conocer a la gente, en los sitios donde íbamos. Aquello era una maravilla. Ya os digo que el ambiente de París no se parecía en nada al que yo vivía hace unos 20 años. No, menos de 20 años, 14 o 15. Pero es igual, era completamente diferente. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero es que en el país actual en el que fui, yo visité yo hace tantos años, la última vez, no olía París, no había la luz de París, la contaminación había destrozado todo. La contaminación y la cantidad de inmigrantes y de turistas que había, porque fuimos en verano. Aquello era increíble, a mí no me parecía París. Por nada, yo buscando aquellos sitios, aquellos lugares donde íbamos, donde comprábamos libros a la Sorbona, donde nos reuníamos con la gente. Y yo creo que solo habían cambiado, que todo había cambiado, solo quedaba algún camarero de entonces, muy viejo ya, y alguna cosa más, pero había cambiado muchísimo. Ahora yo volvería antes de morirme con los ojos cerrados. Pero que me gustaría ir sola para hacer lo que me diera la gana ir. Pero sé que no puedo porque ya por la edad y esto no estoy en condiciones. Bueno, entonces vivías con muchas ganas de España. Todo lo que se llamase España ya era. Y supimos que llegaba a actuar al Teatro Odeón Antonio Gades y su compañía de baile. Y como estudiantes nos daban las entradas más baratas. Resulta que decidimos ir a visitarlo, a verlo, y mi amiga Laura y su amigo, aquí en España, y su amigo y mi marido y yo pensamos ir a ver a Antonio Gades. Y Paula y una mañanita nos fuimos, que hacía mucho frío, a comprar las entradas para ir a ver a Antonio Gades. Entonces estuvimos pensándolo, disfrutando de lo que íbamos a ver, ya con 2 semanas de antelación. El Teatro Odeón es un teatro pequeño, es un teatro que está en medio de una plaza, se llama la Plaza del Odeón, claro, y en medio de la plaza está el teatro, que es pequeño, es muy coqueto, es muy bonito. Yo he ido varias veces, he tenido esa enorme suerte, y una de ellas para ver a Antonio Gades. Entonces fuimos, hacía frío, había nevado, no había mucha nieve, pero hacía mucho frío.
y nos fuimos a ver a Antonio Gades. No me acuerdo ni en qué sitio estábamos. Creo que estábamos en un palco con más estudiantes, pero no me acuerdo. Y el espectáculo fue algo que yo no había visto nunca. Entonces había visto muy pocas cosas, pero que yo no había visto nunca, sí. El escenario con el fondo negro, Antonio Gades estirando los brazos allí, un señorío, un poderío, era algo extraordinario. Y es que estábamos, es que se me saltaban las lágrimas. Tan orgullosa estaba de mi tierra, de ver aquello. Era algo fuera de serie, algo extraordinario. Mi marido y el otro chico que estaba con nosotros estaban atontados, pues no sabían lo que era aquello, pero con la boca abierta, mirando aquella maravilla, porque era una maravilla. Y bueno, disfrutamos lo nuestro, salimos, y cuando terminó salimos, toda la gente murmurando. En Francia no hacen, ni en el teatro, ni en el cine, ni en los restaurantes se oye ruido, muy poquito, un murmullo. Y salía la gente murmurando de lo emocionada que estaba de haber visto aquel espectáculo, ¿verdad? Estaba cuidadísimo. Yo no sé cómo aquel tío era tan extraordinario, pero lo era. Total, que terminó el espectáculo y nos salimos, allí la gente hablando en la plaza, en corrillos y tal. Y yo dije a Laura, digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos por detrás a ver si podemos entrar a ver a Antonio Gades. Laura era una de estas, y será, hace mucho que no la veo, una de estas españolas que se ríen a carcajadas por todo. Y empezaba, ay, no, y jajaja, venga muerta de risa. Pero yo dije, vamos a dar la vuelta a ver qué pasa. Mi marido y el otro venían detrás charlando, pero no sabían dónde les íbamos a meter, claro. Y fuimos y Laura riéndose a carcajadas, sin parar. Bueno, nerviosita porque dije yo, vamos a ver si entramos. Llegamos por detrás del teatro y efectivamente había una puerta. Yo dije, nos metemos por aquí. En aquella época no era como ahora. No había esa seguridad tan enorme que da miedo verlos. Porque es que gracias a Dios entonces no había lo que hay ahora. Era una tranquilidad total. Y nos metimos. Y fuimos por un pasillo largo, luego otro pasillo a la derecha, y allí ya nos encontramos con gitanas, o sea, las bailadoras, que salían allí alborotando también, riéndose y tal. Y a mí me extrañó una cosa, que eran pequeñitas todas. Eran, yo no sé, no me diría ninguna más de unos 60. No lo sé, eran pequeñitas todas. Y iban riéndose, charlando, como hace todo el mundo después de trabajar, y está contento. Y también nos encontramos con un cantante francés que se llama Hugues Sofré, que ahora está su hijo cantando por ahí, que estaba apoyado en la pared, un tiarrón enorme, estaba apoyado en la pared, esperando que saliera Antonio Gades. Nos dijeron, ese es el camerino. Y entonces nos acercamos allí a ver si salía. Pero no salía y no salía, y salió una mujeruca y dijo, va a tardar un poquito, pero ahora salía. Y entonces yo me metí más adentro, cogimos otro pasillo también a la derecha, y en una habitación allí estaba Paco de Lucía. ¿Y por qué sabíamos que era Paco de Lucía si entonces no lo conocía casi nadie? Porque había sido telonero de Antonio Gades, había abierto el espectáculo, tocando su guitarra maravillosa. No la tocaría como después, pero ya era quien era. Y entonces estaba allí sentado, recogiendo cosas allí, y era guapísimo. Porque después, como se quedó sin pelo y eso, pero entonces tenía pelo, no lo tenía demasiado largo, sonriente. En cuanto nos vio y le dijimos, ¿eres tú el guitarrista? Pues no sabíamos casi ni cómo se llamaba. Y dice, yo soy el guitarrista y tal, hablando su andaluz. Y estuvimos charlando con él, y estás con este, ¿y cómo bailó? Hicimos comentarios de la obra, del teatro, le dijimos que tocaba muy bien, aunque os aseguro que yo en aquella época entendía poco, pero a mí me pareció extraordinario solo porque era español y estábamos fuera de España. Y entonces estuvimos charlando con él y al final nos dijo eso, que
que era de Algeciras o de no sé qué, que hacía no sé cuántos, y que estaba de gira con Antonio Gades por toda Europa. Y le pedimos un autógrafo y nos dio una foto, que era como una postal, y estaba la foto, estaba el tío inclinado tocando con la guitarra, y nos dio un autógrafo, pero el autógrafo no lo puso en la foto, la puso en una hoja de un blog que tenía, lo arrancó y nos lo dio, una Pablo y otro a mí, y nosotras emocionaditas, y diciendo, y ahora podemos ir a ver a Antonio Gades y tal, y dijo, el si sale es muy amable, y dice, y no, y va a estar contento de que le saludéis y digáis que habéis venido a verle y que tenéis muchas ganas y que estáis entusiasmadas y tal. Efectivamente salimos al pasillo otra vez, nos despedimos con 2 besitos, Laura toda emocionadísima, porque la había visto al guitarrista, que no sabíamos quién era, ya os digo. Total que ya salimos y ya nos encontramos con Antonio Gades. Y es que Antonio Gades era muy bajito, yo no sé lo que me diría, pero no era alto, claro, por eso las gitanas, las bailarinas, las bailadoras, como queramos llamarlas, eran pequeñas. Y así es que él parecía en el escenario, parecía un monstruo, de verdad. Bueno, yo hablo de monstruo en el sentido de bailar, pero es que tampoco se le veía pequeño. En contraste con las bailarinas y todo, que eran más pequeñas que él o como él, a mí me encantó vestido de negro allí. ¡Uy, Dios mío, no se me olvida! Y efectivamente, fue tan amable como nos había dicho Paco de Lucía. Muy simpático, muy agradable, nos preguntó de dónde éramos. Bueno, estuvimos allí charlando con él, que iba a ir a no sé dónde, y estaba al lado del cantante francés que no le llegaba en el hombro, Alex Sofai. Pero fue muy simpático, muy agradable, y nos dijo que si queríamos venir al día siguiente, solo iba a estar 3 días, que si queríamos ir al día siguiente, que él nos volvía a invitar, pero ya no podía ser porque éramos estudiantes, teníamos que hacer nuestras cosas y no podíamos faltar a nada. Ya os digo que fue una experiencia extraordinaria. Y Paco de Lucía es que era un tío alto, guapo, así, un poco se le veía gitano, moreno, y os digo, guapísimo. Y todavía tengo la foto y el autógrafo, y sé incluso dónde la tengo, porque resulta que hace unos años una amiga mía en otra ciudad era admiradora de Paco de Lucía y tenía discos de él y todo. Y yo le dije, pues yo tengo un autógrafo y una foto que me dio él en París. Y no me creía. Y entonces la busqué y la encontré. Y ya sé dónde la tengo. Después ya la metí en ese sitio y ahí se ha quedado. Pero cuando vio la foto quería que se la diese. Y no se la di, fui tonta. Por una razón, porque ¿qué va a ser de la foto ahora? Y a ella lo hubiera hecho feliz en aquel momento. Y es más joven que yo y la hubiera hecho feliz en aquel momento. Lo mismo un día de esto se la mando por correo que tenga el recuerdo. Porque fue... Y después salimos y nos fuimos a souper. Souper es cenar tarde, en francés. O sea, es como tomar la sopa. Y efectivamente, la costumbre en Francia, en París, ya no hablo de Francia, me callo. Porque en los otros sitios no sé si es igual. Y que además han cambiado tanto las cosas. Pero en París era costumbre ir al teatro, que era pronto, era a las 8, las 7, a las 8, las 9, no sé, a media tarde, al atardecer. Y la gente tenía costumbre de salir del teatro, irse a tomar la sopa de cebolla tan famosa. Y la costumbre era ir a tomarla donde estaba el mercado central de París, que se llamaba Leal, y que estaba en pleno centro de París, muy cerca del ayuntamiento. Que la alcaldesa de ahora es española, que lo sepamos todos. Bueno, pues muy cerca del ayuntamiento, así se iban por unas callecitas y se salía a Leal, que era el mercado central de París, que luego lo trasladaron a las afueras, un camino al aeropuerto de Orly, pero que entonces todavía estaba allí. Y era como en las películas. O sea, los tíos con los animales al hombro. Había de todo, ¿eh? O sea, no solo había carne, había de todo, claro, como en un mercado gigante de estos. Y estaba en un barrio que se llamaba Le Marais, porque resulta que París
decían que era la Huerta de Francia porque está construido sobre un pantano, Imagés es pantano, y se llama el barrio así, y es el barrio donde se rodaron las películas de D'Artagnan y todas estas, es en ese barrio donde se ruedan, porque es el París que está de siempre. O sea, han tratado de conservarlo y ahora pues estará mucho más. Y cuando quitaron de ahí los mercados, el mercado ese tan grande, que se iba a visitar, yo he ido muchas veces a verlo. A mí no me gustaba cómo olía, porque aquello era de diablos. Y además es igualito que en las novelas de Zola. Es igualito que en las novelas de Zola, como te lo describe, porque lo describe también. Y entonces es igualito que lo describe él, porque es tan realista lo que él describe, que es eso lo que ves. Bueno, lo que iba a contar, así esto ya, cuando quitaron el mercado central de allí es donde han hecho el centro Pompidou, que es el centro de arte moderno enorme, 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 que yo no sé explicarme cómo es, pero cuando lo hicieron todo el mundo estaba, ahora ya pues es una cosa más de París, pero entonces no. Entonces fue una novedad tan grande. Lo que iba a contar yo, la costumbre era irse a tomar la sopa de cebolla, de allá que nos fuimos, porque se tomaba en la Le Bistrot. Bistrot son los bares que hay alrededor. Bistrot son todos los bares así normales, vamos a llamarlos normales, como que tienes al lado de casa, que hay en Francia, en París. Y en París, bueno, en Francia. En esos bares es el bar, por ejemplo, el bar que tienen los vecinos, que me bajo al bar, ¿qué tal? Pues así era. Alrededor de Al estaba lleno de bistros, donde iban los carniceros, los fruteros, toda la gente allí a tomarse a medianoche algo. Y era típico, era la sopa de cebolla. Y la gente cuando salía del teatro se iba allí, entonces no había tantísimos turistas. O sea que no era como supongo yo que será ahora, que lo habrán hecho ya para el turismo. Entonces ibas allí, te sentabas en una mesa así desarmada y pedías tu sopa de cebolla. Te la hacían en unos cuencos que venían con el pan tostado por encima. Yo no he vuelto a tomar una sopa de cebolla parecida en mi vida. Pero me parece a mí que la sopa de cebolla no era la sopa de cebolla. Era la compañía, era el momento, era de dónde habíamos venido, del teatro. Era todo junto. O sea, quizá la sopa de cebolla era buena, no, sí que lo era, no hay duda. Pero si le quitas toda esa salsa, si yo fuera ahora sola, ¿qué? Me gustaría la sopa de cebolla. Es que es completamente diferente. Y a mí me da mucha pena acordarme de ciertas cosas, pero al mismo tiempo mucha alegría porque lo he vivido. ¿Eh? Lo he vivido. Y entonces eso no se paga nunca. Y ahora vivo mucho de mis recuerdos. O sea, ahora mismo, cuando estoy un poco triste, trato de acordarme de momentos felices como este. Que el otro día esta mujer que dijo, Malú, sobrina de Paco de Lucía. Yo no le conté nada, pero vamos, le dije, le conocí porque una vez le vi en un teatro, nos fuimos un autógrafo, nada más. Pero tengo unos recuerdos que me ponen melancólica, pero al mismo tiempo es una alegría haber vivido eso. Yo la primera vez que tomé la sopa de cebolla fue con los padrinos de mi hija y fuimos a ver un espectáculo, vamos a llamarlo musical, porque no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba de cantante Luis Mariano. Luis Mariano se murió ese año, además, se murió en 1970 de cáncer. Luis Mariano era un cantante español que aquí en España no les gustaba mucho, decían que si se había ido cuando el franquismo, que para huir del franquismo y no sé qué, pero era un gran cantante y tenía un éxito en Francia increíble. Hizo bastantes películas y con Carmen Sevilla muchas, incluso dijeron que era el gran amor de Luis Mariano, era Carmen Sevilla. Era uno que cantaba México, México, así muy alto, muy alto. Y después de ver el espectáculo ese que era un espectáculo como de la época de Napoleón, así vestidos, o del emperador Napoleón, y el espectáculo una maravilla, porque yo en España había ido al teatro, los musicales no, yo no,
Solo he visto zarzuelas musicales, así como ahora no. Pero como en España no era, porque había unos adelantos en todos los sentidos que ahora no hay, gracias a Dios, ahora es igual. Pero en aquella época era una diferencia. Simplemente ir al supermercado ya bastaba. Pero era una diferencia todo, hasta los espectáculos, que era increíble, era increíble. Se murió de cáncer, media Francia lloró, todos los periódicos allí llenos con las fotos del señor y tal. Y a los pocos días yo pasé cerca del teatro y había un cartel muy grande y el sustituto de Luis Mariano era José Carreras, lo ponía con unas letras enormes. Ponía tal, no sé cómo se llamaba, y ponía José Carreras, tenor, que sustituyó a Luis Mariano cuando murió, que era joven además. Bueno, pues después de ver ese espectáculo fuimos a comer la sopa de cebolla, que yo la probé por primera vez. Me supo deliciosa porque en París probé tantas cosas nuevas, no solo de comida, de todo, de todo, de todo, que para mí es una época que me gustaría que viviera muchísima gente a la que quiero. Me gustaría que mis hijos hubieran vivido esto y la universidad. La universidad entonces, que ahora ya no sé. Me hubiera gustado que hubieran vivido esto y que la vida da tantas vueltas que ellos tendrán sus recuerdos porque los tienen y los sé. Pero a mí me parece que los míos son los mejores. Dios mío. Les deseo a todos suerte y que tengan buenos recuerdos también. Buenas noches.